¿Saben? A veces una sola decisión, un solo acto de valentía puede cambiar el curso de la historia para siempre. Hoy vamos a meternos en una de esas historias, pero contada no desde el punto de vista de un rey o un profeta, sino a través de los ojos de una hermana que lo vio todo. Y esa es la voz que nos va a guiar. Shaphash. Ella, que alguna vez adoró a los dioses de piedra de Jericó, vio cómo su mundo se transformaba por completo gracias a la fe. Una fe inquebrantable de su hermana menor, Rahab. Su viaje, nuestro viaje, comienza tras los muros de una ciudad que se sentía invencible. Bueno, para entender todo tenemos que ir a Jericó, una ciudad llena de orgullo protegida por unas murallas que parecían rascar el cielo. Para Shaphash, este era su mundo, un lugar de certezas, certezas de piedra. Pero para su hermana Rahab, el aire ya se sentía distinto, lleno de susurros de algo más grande que esos muros. Y aquí es donde las dos hermanas no podían ser más distintas. Mientras toda Jericó participaba en ritos frenéticos para sus dioses, donde la devoción se pagaba con monedas, Rahab escuchaba en silencio. Escuchaba historias de otro dios, uno que no necesitaba pilares de madera, porque podía abrir mares en dos y destrozar ejércitos enteros. Para Shaphash, sus dioses eran sólidos, los podía ver. Para Rahab, empezaban a sentirse vacíos. Y el centro de todo esto era la posada de Rahab. Pero no se imagine en un lugar santo, para nada. Era un negocio, un lugar de paso donde los viajeros entraban, se perdían en los placeres de la ciudad y se iban. Un lugar de lo más terrenal, lo que hace que lo que estaba por pasar sea todavía más increíble. Y esta simple frase lo dice todo. Cuando un marinero le preguntó por qué no tenía ídolos en su negocio, la respuesta de Rahab fue cortante, directa. Para Shaphash, escuchar eso era peligroso, un desafío a todo lo que los mantenía supuestamente a salvo. Lo que no sabía era que el corazón de Rahab ya estaba en otro lado. Y ahora vamos a ver cómo esos susurros, esos rumores, de repente se convirtieron en una realidad imposible de ignorar. Este es el momento en que la fe dejó de ser una idea y se transformó en una elección de vida o muerte, justo en la puerta de su casa. La llegada de dos extraños lo cambió todo. Y no eran los clientes habituales. Rahab vio algo que Shaphash y seguramente todos los demás pasaron por alto. Un pequeño hilo azul en sus ropas, el Techelet, una señal del pacto del pueblo de Israel con su Dios. Para ella no eran simples viajeros, eran la respuesta a todo lo que había estado escuchando. Y mientras Shaphash estaba paralizada de miedo, Rahab se movió con una rapidez increíble. En cuestión de minutos, reconoció a los espías, los escondió en el tejado, les mintió con una calma total a los guardias del rey y, lo más importante, negoció un pacto para salvar a su familia. Su convicción era absoluta. Y ese pacto, hecho así, a escondidas, no se iba a sellar con un juramento a los dioses de Jericó. No, se iba a sellar con un simple objeto. Un cordón de color carmesí. Y aquí es donde ese hilo se convierte en algo mucho más grande. Ojo, que esto no es una súplica desesperada, es toda una declaración de fe. Rahab no solo creía, ella sabía. Su fe no era ciega, se basaba en la evidencia, en las historias que había escuchado. Había llegado a la conclusión, muy lógica, de que ese Dios que derribaba naciones era real y estaba a punto de actuar. Y así, de repente, ese cordón carmesí ya no era solo un pedazo de tela, se convirtió en la señal de un pacto, en la promesa visible de que serían salvados en medio de la destrucción. Transformó su casa, una casa que era parte de la misma muralla que iba a caer, en el único lugar seguro de toda la ciudad. Y fue justo ahí, en ese momento, que el mundo de Shaphash empezó a tambalearse. La fe de su hermana era tan sólida, tan real, que empezó a demoler su propio escepticismo. La certeza de Rahab se convirtió en el ancla que empezó a jalar a Shaphash hacia esa verdad que todavía no entendía. Ahora sí, llega la hora de la verdad. En medio del caos y la destrucción de Jericó, vamos a ver cómo la fe de una mujer, simbolizada por un simple hilo, se convierte en la salvación de toda su familia y en el comienzo de una vida completamente nueva. A ver, traten de imaginar la escena. El estruendo ensordecedor, el polvo que no dejaba respirar, el colapso de todo lo que conocían, y en medio de esa ruina, brillando intacto, un solo hilo de color carmesí. Para Shaphash, esa fue la prueba final, la prueba innegable, la promesa se había cumplido. Su salvación física fue el inicio de su despertar espiritual. Pero la verdadera transformación de Shaphash, por así decirlo, culminó en su primera Pascua con el pueblo de Israel.
No fue solo un rito, fue una experiencia total. Escuchó la historia de la liberación de Egipto, probó las hierbas amargas que recordaban la esclavitud, cantó con ellos los salmos de libertad y por primera vez sintió que pertenecía. Y fue escuchar a su propia hermana, Rahab, decir esto, con asombro, con lágrimas, lo que terminó de romperle todos los esquemas a Shaphash. Ver la gratitud de su hermana, una extranjera aceptada en el pacto de ese Dios a quien llaman Hashem, el nombre, eso le abrió el corazón por completo. Entendió que este Dios no miraba de dónde venías, sino lo que había en tu corazón. Y lo increíble es que la historia no termina aquí. De hecho, apenas comienza, porque ese acto de fe de Rahab no solo salvó a su familia del polvo de Jericó, tejió un hilo dorado en el enorme tapiz de la historia de Israel. Piénsenlo un momento. Rahab, la posadera de Jericó, se casa con un príncipe de la tribu de Judá. Su hijo fue Boz, un hombre reconocido por su nobleza, y generaciones más tarde, de esa misma línea de sangre, nació nada más y nada menos que el rey David. Una mujer de una ciudad condenada se convirtió en la antepasada del rey más grande de Israel. Pero no todo quedó en la realeza, ¿eh? Su familia creció, se multiplicó y se esparció por toda la tierra, desde los viñedos de Hebrón hasta los olivares de Galilea. Cada descendiente era un testimonio viviente del poder de esa única decisión, un hilo más en el gran diseño que empezó en una ventana de Jericó. Y esta historia no solo ve hacia el pasado, también tiene una mirada puesta en el futuro. Se conecta con una esperanza muy antigua, que de este mismo linaje un día vendrá un rey que traerá paz y enseñará la Torá, la sabiduría de Dios, al mundo entero, cumpliendo así la promesa en la que una mujer cananea tuvo el valor de creer. Así que terminamos con esta pregunta. La historia de Rahab, vista a través de los ojos de su hermana Shaphash, nos enseña que a veces un solo acto de fe, una elección valiente en un momento de crisis, puede tener consecuencias que duran para siempre, tejiendo un hilo carmesí a través del tiempo que nada ni nadie puede borrar.